Hablaremos de un personaje en la historia de México. ¿Quién? Luis Echeverría Álvarez. Él nació el 17 de enero de 1922 en la Ciudad de México. Inició sus estudios en esta ciudad. De igual forma, continuó la secundaria y la preparatoria e ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, titulándose como abogado en agosto de 1945. Como estudiante, él fundó un grupo que se llamó Mundo Libre Juvenil de México y la revista México y la Universidad. En 1946 ingresó al Partido Revolucionario Institucional, es decir, el PRI, en donde trabajó como secretario del presidente del partido, del general Rodolfo Sánchez Taboada. Fue secretario de prensa y oficial mayor del Partido Revolucionario Institucional, director de administración en la Secretaría de Marina y oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública. En 1958 es subsecretario de Gobernación y para 1964 secretario de Gobernación por el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Bajo su organización se preparó la iniciativa de reforma constitucional que reconoce la ciudadanía a todos los jóvenes a partir de los 18 años. Luis Echeverría Álvarez fue presidente el 1 de diciembre de 1970 hasta el 30 de noviembre de 1976. Él se hizo responsable de una segunda represión estudiantil ocurrida durante su mandato el 10 de junio de 1971, con un saldo de 17 muertos, suceso que se conoció como el Halconazo. Durante los problemas económicos que afrontaron algunos países de Latinoamérica, las entidades financieras como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional corrieron el auxilio de las repúblicas en crisis. Los condicionantes para los auxilios fueron un recorte de gasto público y de los planes sociales. Trajo como consecuencia que la población se empobreciera y el modelo que aplicó fue el desarrollo estabilizador, el cual estuvo solamente hasta 1970. Durante su mandato desarrolló una política progresista, planteó las bases de una apertura democrática y alentó la crítica informativa y de prensa. Aumentó el ritmo de investigación pública, creó la producción de petróleo, energía y electricidad, que fue bueno para México. Fue construida la red de carreteras, aeropuertos y se crearon los puertos de navegación de altura, Puerto Madero en Chiapas y Lázaro de Cárdenas en Michoacán. De igual forma, creó el Instituto Mexicano de Comercio Exterior e instituto en 1975 las Secretarías de Turismo y Reforma Agraria, así como la Comisión de Estudios del Territorio Nacional. Repartió 16 millones de tierras a los campesinos, lo cual igual fue bueno, lo que provocó que los grupos conservadores mexicanos y extranjeros animadversión en ellos. En su gobierno se registró la llamada Guerra Sucia, una campaña de represión de baja intensidad dirigida a frenar los movimientos de oposición armada surgidos después de la masacre de 1968. También se le considera el cerebro del golpe del diario Excelsior, cuyo director, Julio, fue echado en 1976 por un movimiento vinculado con el gobierno. Promovió en 1976 la fundación del Sistema Económico Latinoamericano, la CELA, con Salvador Allende en Chile y Carlos Andrés Pérez en Venezuela. De igual forma, el modelo de desarrollo compartido, que consistía en un plan de corte de populista que buscaba compartir los beneficios de crecimiento y una alianza entre obreros y campesinos, que se supone que era la combinación de alto crecimiento económico con el reparto equitativo del ingreso. El modelo de desarrollo compartido fue implementado entre 1970 y 1976. Pretendía corregir las deficiencias del modelo de desarrollo económico impulsado por Adolfo Ruiz y mantenido por Gustavo Díaz. Sus objetivos fueron reducir la tasa de crecimiento de la deuda pública, mayor participación del Estado en actividades económicas y mantener el control, incorporar al sector obrero a todos los niveles de proceso de producción, brindar mejor calidad de vida, generar más empleos, aumentar las ganancias del sector obrero,
y aprovechar los recursos naturales y aumentar la economía del país. México implementó el plan para lograr el crecimiento económico. El gobierno se centró en una política de restricción del gasto con el objetivo de frenar la inflación y disminuir el déficit. ¿A qué nos referimos con inflación? Muy sencillo. Es cuando un producto tiene poca oferta pero demasiada demanda. Entonces, esto implica que los precios se eleven. Un claro ejemplo son las frutas de temporada. En ciertas épocas del año podemos encontrarlas a bajo costo, pero cuando ya no es su temporada, su precio se eleva debido a su escasez. O cuando un país está en crisis, hay gran demanda de productos, pero poca oferta debido a la falta de dinero para su producción. Esto ocasiona que los precios se eleven al triple o incluso más. Y el déficit es todavía mucho más sencillo de comprender. Se refiere cuando los gastos superan los ingresos, es decir, cuando nosotros gastamos mucho más de lo que ganamos. Sin embargo, como no se aumentó la recaudación tributaria ni los precios de bienes y servicios, la situación se agravó, multiplicándose casi por el 10 el déficit del sector público. Y se preguntarán, ¿qué es la recaudación tributaria? Muy fácil. Consiste en obtener ingresos por parte de todas aquellas instituciones las cuales se encargan de recaudar los impuestos de los ciudadanos como el IVA, el ISR y el IEPS. Y esto no se logró en el modelo de desarrollo compartido porque varios impuestos aún no se creaban en esos años, ya que estos se daban en los 70s y el único que estaba era el IVA. Para empeorar más la situación, el financiamiento se había hecho mediante la emisión del papel moneda y endeudamiento interno y externo. El panorama social estaba afectado por la gran explosión demográfica, la cual no estaba previsto. Existía escasez de hospitales, escuelas, viviendas, servicios públicos y una gran desigualdad en la distribución de ingreso. México entró en recesión, es decir, disminuyó nuestra actividad comercial e industrial. Se produjeron revueltas sociales y manifestaciones populares a gran escala. A su vez, disminuyó el apoyo al campo y al trabajo de los campesinos. Su salario se redujo a la mitad y aumentó el índice de desempleo a escala nacional. Causas de la deuda interna y externa. 1. Cuando estalló la crisis en 1982, se contabilizaba 550 bancos privados acreedores de México para el Banco Mundial. La clave era conservar la influencia sobre el gobierno mexicano. 2. El 3 de febrero de 1978, el gobierno mexicano experimentará un importante incremento de los recursos a su disposición a principios de los 80, un amplio aumento de los ingresos por exportaciones, principalmente por petróleo y derivados. 3. El servicio de la deuda externa representaba el 32.6% de los ingresos por exportaciones en 1976, aumentaba progresivamente al 53.1% en 1978 y continuaba reduciendo en 49.4% en 1980 y alrededor del 30% en 1982. 4. En octubre de 1979, Paul Volcker decretaba un fuerte aumento de los tipos de interés que conduciría inexorablemente a la crisis de la deuda, precisamente desencadenada en México. El Banco Mundial se mostraba tranquilizador. 5. El aumento de las tasas de interés decidido por Washington, la reducción de los ingresos petroleros y el colosal sobreendeudamiento fueron las causas fundamentales. Los primeros factores contribuyen choques externos y de ellos México no era responsable. El tercer factor, el sobreendeudamiento, es el resultado de las opciones de los dirigentes mexicanos que fueron incitados a endeudar el país con los banqueros privados y el Banco Mundial. 6. En 1970 la deuda externa pública de México se elevaba a $3.100 millones en el año 2003. 33 años más tarde era 25 veces mayor, llegando a $77.400 millones. La deuda externa pública y privada era de $140,000 millones. En este intervalo de tiempo, los poderes públicos mexicanos pagaron $368,000 millones, 120 veces la suma adeudada en 1970. La transferencia neta
neta negativa en el periodo 1970 a 2003. Se elevó a 109.000 millones de dólares en los 21 años que van de 1983 a 2003. Solo en dos de ellos, 1990 y 1995, hubo una transferencia neta positiva de la deuda externa pública. El endeudamiento externo fue y está utilizado como un instrumento para someter a deudores. Desde su creación en el FMI y en el Banco Mundial han violado los pactos internacionales sobre derechos humanos y no dudaron ni dudan en someter a dictaduras. Ahora hablaremos de algunas de las consecuencias que esta deuda interna y externa nos trajeron. A partir de 1973, los ingresos en diversas partes de México crecieron rápidamente gracias a la triplicación del precio del petróleo. El volumen de los préstamos en el Banco Mundial a México experimentó un gran aumento. Se multiplicó por 4 entre 1973 y 1981. Pasó de 118 millones de dólares en 1973 a 460 millones de dólares en 1981. Y el país se endeudó también con bancos privados con el aval de México Mundial. El volumen de estos préstamos se multiplicó por 6 en el mismo periodo, denominado ampliamiento de los bancos estadounidenses, seguidos por los bancos británicos, japoneses, alemanes, franceses, canadienses y suizos, en este orden. Otra consecuencia es que el Banco Mundial empujaba a México a seguir endeudándose. Los banqueros privados del norte aumentaban de manera exponencial sus deudas, sus préstamos, entonces comenzaron a ser parte de lo que hacía México. La jerarquía provocó varios problemas, a tal punto que inició un proceso judicial en contra del Banco de México, el cual ganó. En 1981, el Banco Mundial concedió a México un préstamo de 1.100 millones de dólares. Era de lejos el préstamo más grande que el México concedía desde 1946. Después de este gran préstamo, el 20 de agosto de 1982, México declaró que el país no estaba en condiciones de continuar con los pagos y decretó una moratoria. Esto significa que es una suspensión de pagos de 6 meses, es decir, de agosto de 1982 hasta enero de 1983, lo que trajo como consecuencia que México aceptara drásticamente la devaluación de su moneda, aumentando radicalmente la tasa de interés nacional. Salvó de la quiebra a los bancos privados mexicanos nacionalizados y asumiendo sus deudas. Como contrapartida, confiscó a los 6.000 millones de dólares que éste tenía en la caja. El presidente José López Portillo presentó al pueblo mexicano esta última medida como un acto nacionalista. Se cuidó muy bien de declarar que los 6.000 millones de dólares embargados servirían principalmente para reembolsar a los bancos extranjeros. Es decir, ocupó la devaluación del peso para intentar pagar todas las deudas que teníamos. Más allá de las causas fundamentales, el análisis del encadenamiento de los hechos demuestra que fueron los bancos privados de los países industrializados los que provocaron la crisis al reducir de manera drástica los préstamos concedidos a México en 1982. Haciendo una recapitulación de fechas, recordemos que esto inicia entre 1978 y 1981, cuando la tasa de préstamos incrementa. Sin embargo, en 1982 tenemos el conflicto. Otra consecuencia es que los banqueros privados del norte se embolsaron jugosos beneficios a costa de la población mexicana. La concentración de riquezas y gran parte de patrimonio en manos de algunos grandes grupos industriales y financieros mexicanos y los extranjeros fue colosal. De la Revolución a los años 40, las condiciones de vida de la población mejoraron sensiblemente.
y México vivió un fuerte progreso desde el punto de vista económico. Además, adoptó una política internacional independiente. Entre 1914 y 1946 no pagó la deuda y en fin de cuentas obtuvo una victoria brillante sobre los acreedores cuando estos aceptaron renunciar al 90% del monto deudado y en 1914 y al pago de los intereses debidos. Después de la crisis de 1982, México perdió el control de su destino. Era un objetivo histórico que los Estados Unidos se perseguían desde el siglo XIX.